Buen día, hermanos, ¿cómo están? Bien, bienvenido por la lluvia. Bien, a ver, hermanos, ¿quiénes son creyentes? A ver, levanten la mano. ¿Todos han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador? ¿Y los que no han levantado la mano? Tendrían que estar con Abraham, aceptando al Señor, ¿verdad? Bueno, una pregunta. ¿Ustedes piensan que la iglesia primitiva, esa iglesia de Jesucristo con los apóstoles y los primeros convertidos, eran perfectos? ¿No? ¿Eran imperfectos? ¿Eran un desastre? No. ¿Mejor que nosotros o peores que nosotros? ¿O iguales que nosotros? Pero el Señor se movía entre ellos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y hoy también, ¿no? El mismo Señor que estaba con ellos está con nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, ¿verdad? Hay diferencia de tecnología, ¿no? Claro. Muy bien, a mí me encanta hacer esta pregunta. ¿Quién sos? Porque alguno puede estar pasando por un mal momento, no sé, pero lo importante es saber quién sos. Y más importante sería quién eres en Jesucristo, ¿verdad? Voy a hacer como Le Luthier. Si ustedes quieren saber quiénes son, vengan el domingo a las 10 de la mañana que estamos haciendo el curso de Identidad en Cristo para saber quiénes son sus dones, su llamado. Hoy quiero presentarles un problema que hubo en la iglesia primitiva. En realidad una necesidad. ¿Y cómo la superaron? Un poquito está en el boletín de nuestra iglesia de hoy. Está resumido algunas cosas del mensaje de hoy. Y dice, elegidos para servir o llamados para servir. Porque estamos pasando un momento en el que estamos tomando decisiones que van a ser importantes para la iglesia en los próximos 2 años. Vamos a orar y después les voy a llevar a Hechos capítulo 6. Oramos. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia y tú nos has salvado, Señor. Tú has hecho a través de tus obras, tu sacrificio en la cruz, tu derramamiento de sangre y tu entrega de tu vida. Has hecho a través de ellos nuestra vida libre, salva, eternamente buena para nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Pero también, Señor, delante de tu presencia te queremos pedir que nos ayudes a hacer lo que vos has preparado que nosotros seamos. Y también que veamos cuál es el sentido de nuestra vida, Señor. Bendice este momento que vamos a ver tu palabra, que tu presencia esté aquí fuerte en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos, las hermanas, la visita, los amigos. Cada uno de nosotros pueda estar conectado, Señor, fuertemente contigo, Señor. Que realmente tú estés obrando en nuestros corazones y que nosotros te podamos dejar en libertad en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendice este momento, Señor. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 1. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, como siempre, pero ustedes lo pueden seguir en cualquier traducción. Se refiere a la historia de la iglesia primitiva. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, ¿qué dice la palabra? Se quejaron o empezaron a... los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, la iglesia convivía, se encontraba, comían y le daban de comer, obviamente como enseña la palabra, como lo repite Santiago, le daban de comer a las necesitadas. En primer lugar, a las viudas. Pero parece que los judíos griegos, o sea, los que no eran de Palestina, se dieron cuenta que las viudas judías, las de Jerusalén, eran bien alimentadas y atendidas, pero las que venían de afuera, las desconocidas, las que habían venido de Grecia, de otro lado, no eran tan bien atendidas. Es como si ahora dijeran, lo que pasa es que en esta iglesia, viste, esto bien, pero allá está faltando, lo están dejando medio de lado, no lo atienden. Eso no pasa en ninguna iglesia, ¿no? Eso era problema de la iglesia primitiva. Ahora nadie critica nada, ¿verdad? Ahora no hay necesidades. ¿O sí hay necesidades? Hay necesidades. El Señor, en primer lugar, llama a cada uno de nosotros a suplir necesidades. Y el problema era que las viudas griegas
o sea, gentiles no judías, no eran tan bien alimentadas, no le daban de comer como a las más conocidas, por supuesto, ¿no? Así que los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, antes de seguir leyendo, primera opción que sería en esta época, los apóstoles deberían, no sé, atender también a la viuda, ¿o no? ¿Pero qué hicieron los apóstoles? No está bien que nosotros los apóstoles, que están al frente, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. No lo dice la palabra, pero si eso fuera hoy, saltaría gente. Pero si son siervos de Dios, tienen que estar dispuestos a hacer todo, qué sé yo, arreglar la silla, limpiar el piso, hacer de todo. ¿O no? Porque un buen siervo de Dios tiene que hacer de todo lo que le venga a la mano. Entonces después tenemos siervos de Dios, pastores o encargados de obra, lo que sea, que hacen de todo. Es el primero que prende la luz y el último que apaga la luz. Así no funciona. Así no hay crecimiento. Las responsabilidades tienen que ser distribuidas. Y como el Hechos capítulo 6, en esta época, es famosa porque es la elección de los diáconos, después surgen algunos, y los diáconos están para servir la mesa. ¿Viste cómo pasa eso, no? Y te encuadra. Ya vamos a ver que los diáconos no solo sirvieron la mesa. Pero entonces tuvieron así. Los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Hermanos, escojan, ¿quiénes tenían que elegir? La iglesia, no los apóstoles. Los apóstoles dieron la visión. Ustedes, muchachos, chicas, hermanos, hermanas, ustedes elijan. Por eso somos bautistas y hay asamblea. No fue el pastor el que eligió. Sí le dio la visión y las indicaciones, pero la iglesia decidió. La congregación decidió. Le dio las pautas nada más. ¿Cuál era? Escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Miren la condición primera. Buena reputación. ¿Qué dice otras versiones bíblicas que ustedes tienen? Buen testimonio, buena fama, buena conducta. ¿Cómo? Si para servir las mesas lo único que se necesita es habilidad para servir las mesas. ¿Qué me importa el testimonio? ¿Qué me importa la conducta? ¿Qué me importa el carácter? ¿No? Diría alguno. Pero los apóstoles que dijeron que tenga buena conducta. Buen testimonio. Que sea una persona que esté respaldada por una buena conducta de vida, ¿no? Segunda condición, lleno del Espíritu. Llenos del Espíritu. O sea, con una espiritualidad fuerte, poderosa. ¿Cómo? Si para servir la mesa no se hace falta estar lleno del Espíritu Santo. Con solamente tener habilidad para armar la mesa, ya está. Ah, no. Buena reputación, buen testimonio y llenos del Espíritu. O sea, una espiritualidad fuerte. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, piensen cuando van a proponer ahora. Lleno de Espíritu y de sabiduría. ¿Sabiduría para servir las mesas? ¿Cómo es eso? Muchos requisitos, ¿no? Un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Para encargarles esta responsabilidad. Y hasta acá vemos una necesidad. La necesidad era, había algo que faltaba hacer. Falta hacer. En esta congregación falta hacer. En esta iglesia falta hacer. Falta. La iglesia no hace. ¿Conocen esa frase? Es común en todas las congregaciones, de la Argentina, de Bolivia, de la China, de Japón, de donde ustedes quieran. Es el mismo problema. La mies es mucha, está todo listo para hacer, pero falta gente que labure, que lo haga. Así que si hay alguien, si hay alguna iglesia donde no haga falta algo, díganme porque vamos a ir para allá. Y entonces uno llega y ahí le creamos la necesidad.
En todos lados hay necesidad. En todos lados hay necesidad. ¿Será una necesidad o será la otra necesidad? En todos lados hay necesidad. Y necesitaban buena reputación, que tuviera buena conducta, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, porque además de servir las mesas hay que tratar con personas. Y para tratar con personas hay que tener sabiduría. No quiero decir, no es para cualquiera, porque enseguida mucha gente va a borrarse, va a decir, yo no sirvo para eso. Es peligroso eso, porque sería una falta de autoestima. En realidad todos servimos para algo, porque hemos nacido para, entre otras cosas, servir. Hemos sido preparados por Dios desde antes de nacer para servir. Hay necesidad y seguro hemos sido llamados para eso. Muchas veces cuando uno ve una necesidad, normalmente está listo para suplir esa necesidad. Porque si no, no te darías cuenta que hay esa necesidad. Y necesidades siempre hay, no una necesidad, hay miles de necesidades. Pero la mies es mucha y los obreros pocos. Y dicen que, bueno, vamos a encargarle esta responsabilidad, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra, que era la responsabilidad fundamental de los discípulos. Hay una diferencia en los versículos, porque primero dicen los apóstoles, busquen en unos hermanos, así nosotros nos dedicamos a la palabra del Señor. Prioridad para los apóstoles, los que dirigen la comunidad, es la palabra de Dios. Pero acá cuando vuelven a hablar, agregan oración y la palabra. Interesante. ¿Sí? A veces hay un tiempo que no se conoce, que es el tiempo cuando uno está en privado orando por la iglesia, orando por las necesidades, y que muchas veces no se cuenta como trabajo porque no se ve, ¿verdad? Pero hay un tiempo para dedicarse a la oración que es parte fundamental del trabajo, ¿no? Hoy hablamos en el curso, orar es como respirar, lo más básico de todo. Si vos no respirás, estás muerto. Si vos no orás, estás muerto. Así que orá por favor rápido, antes que te mueras de asfixia. Espiritual. Oración y la palabra. Y dice, esta propuesta agradó ¿a quién? A la asamblea, a la congregación. Escogieron, y miren a quiénes escogieron, porque fueron 7, ¿verdad? Escogieron a Esteban, que dice, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Le falta un requisito. Pero la tiene, porque lo va a demostrar. A Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, o sea, alguien no judío. Y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, los presentan a los apóstoles, ¿y qué hacen los apóstoles? El versículo que sigue. Oraron por ellos y le impusieron las manos. Hoy hay muchas cosas, el otro día hablábamos de la imposición de las manos, ¿no? Sí, ya me acuerdo con quién. Y que se está riendo, René. Y porque hay muchas ideas de la imposición de la mano, que hay transfusión de energía o de espíritu, y en realidad la imposición de la mano básicamente es lo que hicieron con los diáconos y lo que van a hacer con mucha gente, es decir, reconocen su calidad, sus condiciones y se le impone la mano y se lo manda al ministerio, que es la imposición de las manos, es decir, se le da la responsabilidad y se los bendice con la oración. Nosotros hemos hecho eso con Silver al ordenarlo como pastor, ¿verdad? Entonces, y de ahí entonces ya están oficialmente encargados de dirigir ese ministerio. Y la pregunta que le hago antes de seguir, ¿y desde ese momento dedicaron toda su vida nada más que a servir las mesas? No. A mí me llamó la atención que de los 7, solamente 2 se destacaron y los otros 5 no. De los 12 apóstoles, ¿cuántos se destacaron? Aparecen textos bíblicos y en cuántos no se destacaron. Todo grupo hay gente que entre comillas se destaca y hay gente que no se destaca o por lo menos no lo ponen en los libros.
O sea, no hay necesidad de que tu llamado sea público, sea escrito, que aparezca en la televisión. Podés seguir sirviendo a Dios y tu lugar puede ser algo más de bajo perfil, ¿verdad? Pero eso lo decide Dios, no lo decidimos nosotros. Algunos tenemos que estar al frente porque Dios lo decidió. Ahora, si yo quiero estar al frente sin que Dios lo decida, soné. Si tenés que estar al frente, tenés que estar al frente. Y si no tenés que estar al frente, no estés al frente. Esto es importante. Dios tiene que mostrarte a través de tu crecimiento espiritual, a través de tu comunión con Dios. Y también la iglesia debe darse cuenta, porque los que eligieron y reconocieron la autoridad de estos 7 es la iglesia, la asamblea. Los apóstoles le dieron las indicaciones, pero la iglesia fue la que lo reconoció. Por eso es muy importante la autoridad reconocida. No te quieras poner en el lugar, digo, yo quiero ser uno de los 7. No, la iglesia te tiene que reconocer por tu calidad, por tu crecimiento, por lo que vos tenés. ¿Está bien? Eso es muy importante. No quieras ser lo que no sos, pero si sos, tampoco te borres. Porque si Dios te ha llamado, tenés que estar, y si Dios no te ha llamado, no tenés que estar. Pero si Dios te ha llamado y no estás, sonaste. Cada uno tiene que ser y hacer lo que Dios ha decidido, no lo que vos quieras, no lo que yo quiera. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien, así me gusta. Hoy me quiero detener en los 2 que salieron adelante, porque no fueron diáconos que solamente servían las mesas. La primera historia, inmediatamente, dice, la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si todos se ponen las pilas y todos empiezan a ser reconocidos para suplir necesidades y se ponen manos a la obra, la obra va a crecer. No es solamente de 1 o 2 personas, de los 12 apóstoles, es de todos. Eso es lo que toda la iglesia tiene que reconocer, ¿verdad? Todos tenemos que reconocer eso. La obra se hace entre todos cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Y la iglesia va eligiendo y reconociendo a los que tienen los dones y la autoridad para hacerlo. Felipe. Bueno, el primero Esteban. Esteban, dice el versículo 8, lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Y miren lo que le pasó a Esteban. Versículo 10. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. El hombre consagrado, en este caso Esteban, que quiere decir Estefanus coronado, por el poder de Dios, iba acompañado por las señales milagrosas, por un montón de cosas, y estaba lleno de sabiduría. Era un hombre evidentemente muy preparado por lo que hace después, pero lo empiezan a perseguir y lo meten preso. Y aún preso, ustedes lo pueden leer en los textos que sigan, Esteban hace lo que se conoce como la mejor exposición en toda la Biblia de la historia de la salvación, y muestra cómo Dios obró desde el principio para que las personas puedan ser salvas y entregarse al Señor Jesucristo y tener la salvación eterna. Y Esteban lo hace brillante. ¿Y como lo hace brillante, lo dejan libre? No, como lo hace brillante y ellos estaban en otro espíritu que no era precisamente del Espíritu Santo, lo matan, lo empiezan a apedrear. ¿Y Esteban qué hace? Ora por lo que lo estaban apedreando. Y le dice, la famosa frase, no le tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Y mientras los estaban matando, Esteban los estaba perdonando y estaba orando por aquellos que lo estaban matando. ¡Wow! ¡Qué hombre, por Dios!
¿Vos estarías dispuesto a que te maten por la fe y a uno orar por lo que te están matando? Sería. No sé, cuando me quieren matar te digo. ¿Eh? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de sabiduría, un hombre con conocimientos bíblicos, con una exposición de un profesor de historia de la salvación, excelente. Lo mataron. Por encima de eso él estaba amando a quienes lo estaban matando. Y dice la Biblia que había uno de esos que estaban en el grupo que lo querían matar, que se estaba quedando con la ropa de él. Saulo de Tarso. ¿Conocen a Saulo de Tarso? El que después va a ser el apóstol Pablo. Y es el que estaba, la primera mención de Pablo como Saulo de Tarso es este momento, cuando lo están matando a Esteban. ¡Wow! Y fue, entre comillas, diácono. Como dijo en el boletín, la palabra diácono era más común, o sea, porque el apóstol Pablo también se dice a sí mismo diácono, servidor. Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que quiera ser grande, que sea diácono, sea servidor. El que quiera ser el modelo para todos los demás, que sea esclavo. ¿Sí? Y Pablo dice, esclavo de Cristo. Bueno, mientras lo estaban matando a Esteban, ¿quién estaba ahí? Saulo. Y hay todo un capítulo, ¿no? Después, capítulo 8 dice, ya no me va a poder seguir, ¿no? La iglesia perseguida y dispersa. Empezaron a perseguir, después de la muerte de Esteban, empezaron a perseguir a la iglesia porque crecía. Y uno de los diáconos, o uno de los 7, Felipe, es famoso, porque en la Biblia hay lo que se llaman 4 Pentecostés. El primer Pentecostés es el del Evangelio de Juan, cuando Jesús, junto con sus apóstoles, Él les sopla de su Espíritu, y ellos ahí, entonces, reciben el Espíritu Santo. No dice que hablaban en lengua porque no había necesidad, no había otra gente, eran los apóstoles, porque el don de lengua, en realidad en Hechos, lo primero es un don de interpretación, no tanto de lengua. El segundo Pentecostés es el del libro de Hechos, donde están los judíos de todos los países que han venido a Jerusalén a festejar la Pascua y que son convocados por los apóstoles, y que ahí está la famosa predicación después del apóstol Pedro, donde ahí se manifiesta el Espíritu Santo y cada uno escuchaba el mensaje de los apóstoles en su propio idioma. O sea que también es un milagro de interpretación, porque el don de lengua de verdad tiene la intención de transmitir el mensaje y siempre tiene que haber traducción. El tercer Pentecostés es este del libro de Hechos 8, donde se llama el Pentecostés samaritano, donde Felipe les predica a los samaritanos, se manifiesta el Espíritu Santo, igual que en Pentecostés. Y el otro Pentecostés es el de Pedro a Cornelio, que es la apertura de la obra del Espíritu Santo hacia los gentiles. Hay cuatro Pentecostés en la Biblia. El de Juan es hacia los apóstoles, discípulos. El de Hechos es a todos los judíos y todos los judíos que estaban en la diáspora. El tercero es samaritano y el cuarto es gentiles, o sea, Cornelio romano. Se cumple el bosquejo que les dio Jesucristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, donde le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la función de los 4 Pentecostés. Bueno, ¿quién estaba en el Pentecostés samaritano? Felipe. Entendiendo bien que la obra de Dios, el reino de Dios y la salvación no es para los judíos, también es para los samaritanos. Ahí está Felipe. Y Felipe me gusta porque él tiene una relación tan especial con Dios que Dios le obra, porque es así, cuando vos orás y estás en comunión con Dios, el Espíritu pone en tu corazón, en tu mente o como sea necesario, para que vos vayas y hagas lo que Dios quiere. Entonces Felipe estaba orando y Dios le dice, andate al desierto. En el desierto a predicarle la piedra. En realidad hay un camino en el desierto.
Entonces Felipe, ustedes conocen la historia, se va al desierto. ¿Y a quién encuentra? Al etíope que había venido a Jerusalén, volviendo a su tierra, a Etiopía. Y lo encuentra parado ahí al lado del camino, leyendo el rollo de Isaías. No cualquiera podía leer la Biblia porque era para muy pocas personas. Había mucho analfabeto. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Y es el famoso donde Felipe le cuenta todas las escrituras. Otra vez una persona que conocía la palabra, que estaba preparado, que había, ¿no?, educación cristiana. O sea, sabía. Y le explica todo y lo lleva a entregarse al Señor Jesucristo. En realidad muchas veces ese pasaje se usa para bautizar rápido, pero andando en carro 80 kilómetros, más o menos tardó, yo lo expliqué una vez cuando prediqué, muchos días, un curso de discipulado intensivo de como una semana, hablándole todos los días, todo el tiempo, o sea, equivalente casi a 6 meses nuestros, o un año. Y cuando llega a la Franja de Gaza, ahí, porque es la Biblia menciona un lugar que es la Franja de Gaza donde se están peleando ahora. Y entonces baja y en un río lo bautiza, ¿verdad? Inmediatamente después que lo bautiza, dice que el Espíritu lo traspuso hasta Jope, que sería hoy Tel Aviv, o al lado de Tel Aviv, o Jaffa sería, que es la capital en este momento del pueblo judío. Porque Jerusalén es la ciudad santa, pero la capital es Tel Aviv, que está al lado de Jope bíblico o Jaffa actual. ¿Sí? O sea, guiado por el Espíritu Santo a hacer cosas incomprensibles, pero que estaban dentro del propósito de Dios. O sea, llamado para servir, para predicar, para enseñar, para lo que sea. ¿Está? Bueno, podríamos seguir hablando, ¿no? ¿Y los otros 5? ¿Qué hicieron los otros 5? No sabemos. Pero estoy seguro que servir la mesa, no creo que haya sido solamente ahí. No, porque la iglesia fue perseguida, desparramada, andás a ver. Y una persona que tiene las 3 condiciones, que es buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y que tiene sabiduría, Dios le va dando lugares. Porque sobre poco ha sido fiel, sobre mucho lo pondré. Lo que Dios busca es personas que estén en condiciones de servir donde pinte la necesidad. ¿Se entiende? Donde pinte la necesidad. La obra de Dios crece con este tipo de personas. Y en el boletín hicimos, Sonia me preguntó si estaba bien, yo le dije que sí, porque en la Biblia dice, por lo tanto, hermanos, busquen entre ustedes a hombres, a 7 hombres, de confianza, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Pero en el boletín pusimos hombres y mujeres. Porque seres humanos también implican mujeres. ¿Las mujeres son seres humanos? Ah, bueno, menos mal. Especiales, dice la mujer. Hermanos, hermanas, Dios está obrando en tu vida. Dios te está mostrando necesidades. Iglesia conoce gente en nuestra congregación que es capaz de realizar ciertas tareas, que tienen buen testimonio, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen sabiduría. Bueno, tenemos que elegirlos. ¿Hay alguien en la congregación, o hay muchos en la congregación que no tienen buen testimonio, que no tienen la llenura del Espíritu Santo y que no tienen sabiduría? ¿Qué hay que hacer? ¿A que les falta sabiduría, dice la Biblia? Pídasela a Dios. ¿A que le falta la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? Lean Efesios capítulo... Hay que leer la Biblia, 3 capítulos por día. Sí. Si uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que consagrarse y tomar la decisión de estar a full con el Señor y tener esa vida de comunión tan buena. Porque lo importante
no es ser lleno del Espíritu Santo, sino es permanecer lleno del Espíritu Santo. Y eso necesita perseverancia. Porque algunos tenemos buenos momentos, pero lo importante es tener ese nivel de contacto con Dios, de espiritualidad todo el tiempo, que es lo más difícil que nos pasa a todos. No hay que descuidarse. Y buen testimonio. Al que le debo honra, honra. Si hay algo que arreglar, arreglalo. Si hay un problema en tu conducta, arreglalo. Si hay algo que reparar, reparalo. Si hay algo que restaurar, restauralo. Pero es bueno que estés en buenas condiciones para servir al Señor. ¿Sí? ¿Cualquiera puede servir al Señor? Si tiene condiciones. Buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Amén. Bueno, como dice Eclesiastés, las muchas palabras... ¿Cómo? Hay muchos versículos, ¿no? El fin del discurso no es tener muchas palabras, sino que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? El consagrarse a Dios y estar en obediencia al Señor y que la obra de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Dios se está necesitando, te está necesitando. La obra te necesita, la iglesia te necesita. Hay necesidades. ¿Qué estás esperando? Porque la obra de Dios también se construye con estas personas, ¿sí? Y ojalá seamos cada uno de nosotros. Para tomar lo que dijo Abraham desde el principio y mi pregunta preferida. Bueno, ¿quién sos? Un hombre, una mujer de Dios, listo, preparado, con todas las pilas para servir. ¿Dónde? Donde haya necesidad, donde la iglesia lo decida. ¿Amén? Oramos, hermanos. No te voy a hacer pasar adelante, no te voy a hacer levantar, ni te voy a levantar la mano, porque ha habido cultos donde ya han pasado adelante. Pero lo importante es que si Dios ha obrado en tu corazón, siempre listo. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Vos sos nuestro Dios, vos sos nuestro Señor. Tu Espíritu Santo puede sobrenaturalmente curar, arreglar, restaurar cualquier cosa que haya en nuestra vida. Tu Espíritu Santo puede en nosotros darnos sabiduría, Señor. Tu Espíritu Santo, tu presencia en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, puede darnos esas condiciones que necesita tu obra, Señor. Te agradecemos por esta gente, por estos hermanos del libro de Hechos que dieron su vida, como Esteban, que entregaron su tiempo, sus dones para servirte, para suplir la necesidad de estas personas que no estaban siendo bien alimentadas. Pero Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, como miembros de la iglesia, como hermanos y hermanas, como siervos tuyos, como lo dice tu palabra, listos para suplir la necesidad, Señor. Y en esta mañana, como siervo de Dios, te pido por todos aquellos que tienen trabas, por todos aquellos que tienen dificultades, por aquellos que tienen pecados, por aquellos, Señor, que pueden tener, no sé, vagancia, miedo, falta de compromiso. Que tu Espíritu Santo queme toda esa cosa y la saque, Señor, para que puedan ser hermanos y hermanas llenos de tu Espíritu Santo, poderosos para servirte, con toda la sabiduría para trabajar en tu obra, para suplir las necesidades y para que, Señor, todo siga avanzando y que mucha gente te conozca, que mucha gente esté contenta, que mucha gente se agregue a la iglesia por tu voluntad y por tu decisión, Señor. Gracias por tus bendiciones, que podamos también ser agradecidos y bendecir a otros con nuestra tarea. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén.